Buenos días a todos, lo prometido es deuda, entonces aquí tenemos el pequeño curso, la pequeña formación en cómo mejorar la comunicación en el teletrabajo, en las teleconferencias y en los webinars. Déjenme que suba el material, espero que la sesión dure aproximadamente unos 40 minutos. Comunicación efectiva, cómo teletrabajar mejor, cómo hacer mejores conference calls y mejores webinars. Para los que no me conozcan, soy Georgina Barquín, especialista en gestión del cambio cultural dentro de empresas, mi gran pasión. Y otra de mis grandísimas pasiones es la formación, tanto en escuelas de negocio como en universidades. Bueno, empecemos entonces. Antecedentes. Vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto teletrabajar aquí en España, en países latinoamericanos también, por qué a veces nuestras comunicaciones no son claras y tips de cómo mejorarlo. Tips para el teletrabajo, tips para los conference calls y los webinars. También me gustaría compartir una encuesta que realicé este fin de semana preguntándole a la gente de mi entorno y de LinkedIn qué dificultades encontraba. Veremos esas encuestas y luego repasaremos algunas preguntas que me han hecho y que voy a responder a través de este medio. Bueno, nuestra cultura va a determinar nuestras dificultades en el teletrabajo, en las teleconferencias y en los webinars. Hay culturas que están orientadas a la tarea, culturas que están orientadas a las relaciones. Y como os podéis imaginar, España está orientada a las relaciones. Vamos a verlo un poco más en detalle. También hay otro aspecto que es la aversión a la incertidumbre. Bueno, las culturas que están orientadas a la tarea separan lo personal de lo laboral, están orientados al resultado, son puntuales, lineales y efectivos. Ellos quizás no tengan muchos problemas a la hora de teletrabajar o de hacer teleconferencias porque lo tienen todo muy estructurado y siguen los pasos. Nosotros, sin embargo, que estamos orientados a las relaciones, tenemos algunos problemillas. Bueno, generalmente las culturas orientadas a las relaciones lanzan mensajes de alto contexto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no estamos acostumbrados a decir abiertamente ni lo que necesitamos ni decir que no. Y que por lo tanto me es muy útil tener a la persona delante porque así voy a poder ver su corporalidad y saber qué me está queriendo decir. En el alto contexto leemos entre líneas. Las reuniones en lugares de cultura relacional se llevan a cabo para intercambiar ideas, no para tomar decisiones. En las culturas orientadas a la tarea, las reuniones están para tomar decisiones. Y luego, en culturas relacionales, buscamos generalmente el consenso. Bueno, si somos personas de alto contexto, a los que nos gusta intercambiar ideas en las reuniones y que además buscamos consenso, el teletrabajo se nos va a dificultar. Y también las teleconferencias y los webinars. Entonces, también España es un país, estadísticamente hablando, muy aversa a la incertidumbre. Y claro, acabamos de sufrir un golpe muy gordo. Los países aversos a la incertidumbre buscan rutinas, buscan disminuir el nivel de ansiedad sobre el futuro creando rutinas. Se penaliza el error y como se penaliza el error, normalmente lo que vamos a hacer es hacer las cosas como ya sabemos que funcionan. En países donde hay alta aversión a la incertidumbre, la innovación cuesta porque queremos tener toda la información antes de tomar una decisión o de dar el paso. Hay personas que me dicen, bueno, pero es que España no parece que sea averso a la incertidumbre. Bueno, veamos los siguientes ejemplos. En España gusta el trabajo fijo, gusta, por ejemplo, el ser funcionario. Tenemos un gran número de funcionarios en este país, nos garantiza un empleo a largo plazo.
nos gusta tener una hipoteca y una casa de por vida, a poder ser en el barrio que ya conocemos, tenemos una zona de confort, que es nuestro círculo familiar y de amigos. En verano nos gusta irnos al pueblo con la gente que ya conocemos. Tenemos esas rutinas que nos ayudan a quedarnos en una zona de confort. El nivel de emprendedurismo y de movilidad geográfica es menor que en otros países. Y para tomar decisiones, en la alta aversión a la incertidumbre, se busca tener toda la información antes de poder dar el paso. ¿Por qué digo que España es averso a la incertidumbre? Bueno, pues Hofstede realizó un estudio en el que medía varios países y parametrizó a España en un 86 sobre 121. Y con los ejemplos que os he dado, podréis tener una idea de ello. ¿Y esto qué impacto tiene en la forma que tenemos de trabajar, de teletrabajar y de hacer conferencias? Pues tiene un impacto altísimo. Si no nos gusta cometer errores, pero no lo hemos probado antes, estamos en un área de alta incertidumbre, lo cual nos va a generar un poco de ansiedad. Pasemos entonces al teletrabajo. ¿Qué necesito hacer para teletrabajar mejor? Y para mejorar la comunicación. Bueno, señores, aquí es donde yo me pongo las gafas. Mayor nivel de cordialidad. En España, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a dar órdenes y no las damos como órdenes, sino es una forma de hablar. Decimos cuando vamos al bar, ponme un café o pásame eso. Pero cuando estamos teletrabajando hay que tener muchísimo cuidado con cómo nos estamos dirigiendo a la otra persona. Sería entonces necesario hacer un uso mucho mayor de condicionales, como por ejemplo, me podrías enviar esto, me gustaría hacer esto, ¿qué te parecería si lo hiciéramos de esta manera? Porque si no, aún a nosotros mismos nos puede hacer sentir como estamos recibiendo un mensaje muy duro. Recordemos que en el teletrabajo no podemos leer entre líneas, no tenemos un contexto que tomar en cuenta, simplemente las palabras. Y según el día que yo tenga, cuando esté leyendo un email, le voy a poner el tono que yo quiera. La única manera que tengo para que la otra persona no lo malinterprete sería ser mucho más cordial y utilizar condicionales. También pedir aclaraciones. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿realmente lo entiendo de la forma que tú quieres expresarlo? Si hay un mensaje que me rechina, en lugar de saltar a la primera y dar por hecho que la otra persona tiene una mala intención o que lo está pidiendo a malas, puedo pedir aclaraciones. Oye, me has pedido esto, ¿con esto quieres decir esto, esto y esto? Mantén el contacto reforzado, resume y recuerda las cosas. Cuando estamos teletrabajando, la persona que está al otro lado tiene 1000 tareas que realizar y emocionalmente no está recibiendo toda la comunicación no verbal. Luego, por mucho que reforcemos, resumamos y recordamos, no va a ser percibido como demasiado. Yo, por ejemplo, trabajo con una empresa en Inglaterra. Hago formación para ellos. Ya tenemos el calendario cerrado. Ellos, una semana antes de la formación, me recuerdan y me dicen, gentle reminder. Este es un recordatorio de que la semana que viene tienes esta formación que realizar. ¿Necesitas ayuda de cualquier tipo? Previamente a esto, hemos tenido algunas conferencias o algunas llamadas en las que se nos ha explicado qué es lo que se espera de nosotros y luego hemos recibido un email resumiendo todo esto. Y cada vez que nos escriben un email, nos ponen en copia el email anterior. En referencia a esto que hablamos, quisiera preguntarte esto, esto y esto. Yo lo que suelo ver cuando trabajo con personas que no están muy acostumbradas al teletrabajo es que te escriben un email dando por hecho que sabes de qué están hablando. Por ejemplo, en base al email que te escribí hace 3 días, quería saber si la respuesta es sí o no. ¿Eh?
Pues igual ya ni me acuerdo, igual tengo que ir a buscar el email, ya es una tarea más que tengo que hacer. Por favor, si me escribes, resúmelo, recuérdalo y refuérzamelo. Emails de seguimiento e emails que confirmen que has recibido el email. Muchas veces damos por hecho, yo ya envié el email y por lo tanto el otro lo ha tenido que recibir. Y si no me ha contestado en 24 horas, entonces es que es una persona no amable, ¿vale? Pidamos expresamente en los emails, ¿me puedes confirmar que has recibido esto, por favor? Ya sé que automáticamente puedes pedirle al email que te diga si la otra persona lo ha recibido y si la otra persona lo ha leído. Pero si tú lo pones explícitamente, la otra persona explícitamente también te contestará y ahí te evitarás muchos malentendidos. Más respuestas en menos tiempo. Si alguien te pregunta algo, no dilates en el tiempo. Recuerda que los silencios en el teletrabajo se pueden interpretar como algo negativo. Entonces, intenta que tus respuestas sean más rápidas, a poder ser en menos de 24 horas. Yo hay muchas veces que les digo a mis clientes, suelo responder en menos de 24 horas. Por favor, si no te he respondido, ¿me podrías volver a enviar un email? Con eso, lo que estoy haciendo es quitar posibles malentendidos, de que ellos crean que yo lo he leído y que por alguna razón se me han ido al spam. Lo mismo suelo hacer cuando envío, por ejemplo, facturas. Le pido a la otra persona, ¿me puedes confirmar, por favor, que has recibido esto? Si a los 2 días no lo ha recibido, le vuelvo a enviar un email. Si no me responde, le suelo escribir a un compañero suyo y decirle, oye, mira, supongo que mis emails están yendo al spam de tu compañero y me gustaría clarificar si ha recibido la factura que he enviado. ¿Te importaría, por favor, verificarlo y decirme algo? Gracias. Ok. Sé que esto puede tomar algo más de tiempo, pero desde luego lo que va a evitar son problemas de comunicación. Recuerda que al otro lado tienes a una persona. A veces se nos olvida, a veces escribimos un email y decimos, hola, oye, ¿me puedes decir si no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué pasaría si cambiamos nuestro discurso y decimos, hola, oye, espero que estés muy bien, sobre todo en esta época? Mira, te escribo para consultarte esto, esto y esto otro. ¿Me puedes responder? Recuerda, al otro lado tienes a una persona. Vale, conferencias, teleconferencias, ¿cómo me preparo para ellas? Bueno, antes de ni siquiera empezar, arréglate un poco, que se te vea bien. Recuerdo esta semana tuve un par de teleconferencias y fue muy gracioso porque es que las personas aparecían con los pelos así, sin maquillar, con la camiseta así de lado. Ya sabemos que estamos todos en casa, pero no por eso la otra persona tiene que ver nuestros desaliños. Siempre es agradable ver a alguien que está bien cuidado y con una buena sonrisa. Aparte de eso, escoge el entorno. ¿Qué es lo que va a ver la otra persona? ¿Va a ver el techo de tu casa? ¿Va a ver una esquina donde estás ahí apretujado? Cuida un poco el entorno. Aunque no tengas una casa muy grande o un entorno muy grande, búscate una esquinita que sea agradable o por lo menos que tenga una pared en blanco. Intenta no poner cuadros de familiares o cosas que no te gustaría que los demás vean. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos una coherencia? Pequeños tips. Empieza y termina a la hora. Tenemos la costumbre en países relacionales de esperar a que llegue la última persona y entonces esos son 15 minutos después. Y luego dejamos que todo el mundo hable y entonces la teleconferencia se convierte en algo largo e interminable. Si yo empiezo a la hora y termino a la hora, entonces voy a, entre comillas, educar a las personas que trabajan conmigo que empiezo a la hora, termino a la hora. Eso les va a dar la capacidad de poder organizarse y organizar conferencias que también tengan. Haz una ronda de contacto. Bueno, pues dentro de ese tiempo que tú tienes estipulado, ¿cómo están los demás? ¿Qué están haciendo?
Yo recuerdo que estaba en una teleconferencia al principio del corona y estábamos hablando con una persona de Italia y ella ya llevaba unas semanas confinada en su casa. Esto era cuando nosotros no pensábamos que nos fuera a pasar a nosotros. Bueno, pues hicimos la ronda de presentaciones, ella nos contó cómo estaba la situación en Italia y la persona que estaba gestionando la reunión hizo una broma y fue una broma que fue bien aceptada por todos. Y la broma era, hombre, si llevas una semana confinada, nosotros debemos ser tu círculo social más activo últimamente. Bueno, risas, risas, risas y empezamos con la reunión. Explica cuál va a ser la agenda y cíñete a ella. Si tienes oportunidad, pon a un moderador. Y por favor, que ese moderador sea una persona que pueda frenar a los demás. Nos es muy fácil en países relacionales empezar a hablar, compartir, yo opino, y luego que eso se alargue mucho. Pero si ya está estipulado y expresado explícitamente, nadie se va a ofender. Explica cuándo y de qué forma pueden hacer preguntas. Normalmente esto será una presentación presencial. ¿Quiero que la gente participe en el medio? Bueno, pues el riesgo que puedo correr con ello es que empiecen a preguntar cosas acerca de las cuales yo ya pensaba hablar. También puede ser que se genere discusión en la mitad y que mi presentación o mi conferencia se alargue. Entonces, en muchos casos sería pertinente pedirles que por favor dejen sus preguntas al final. Y si estás haciendo una teleconferencia y hay un chat, que puedan escribir las preguntas ahí y tú, para cuando las vas respondiendo. Ok, muéstrate en el vídeo al principio y al final. Habéis visto que yo me mostré al principio. Como esto va a quedar grabado, porque esto es un webinar, cuando veáis la presentación ya no vais a poderme ver en vídeo. Yo tengo la tendencia a mostrarme en vídeo constantemente, porque eso hace que la persona se sienta más cerca, que tiene más contacto. Sonríe, ¿vale? Sonríe más de lo que lo harías normalmente. Y la razón de esto es que muchas veces nos es muy incómodo en teleconferencias mostrarnos en cámara y de pronto nos acartonamos y de pronto nos vemos tremendamente formales y nos encasillamos. Entonces, sonríe, que sea distendido, que sea como una conversación. Preséntate con buen aspecto. Pon tus PowerPoints con pocos datos. Ya sé que hay personas que trabajan en finanzas y que tienen que poner un montonazo de datos. Bueno, pero no hace falta que me pongas absolutamente todos. Recuerda que el PowerPoint es para que tú recuerdes de qué es de lo que quieres hablar y que genere una idea general para los demás. Realiza preguntas abiertas. Y esto me hace muchísima gracia, porque en las formaciones que doy, le pregunto a los alumnos, les digo, ¿hacéis preguntas abiertas? Esta es una pregunta cerrada. Y todos me dicen, sí. Bueno, una pregunta abierta en realidad es mucho más difícil de lo que pensamos porque no estamos acostumbrados. Y cuando yo hago una pregunta cerrada, indirectamente la otra persona se va a sentir juzgada. ¿Por qué? Imagínate que yo te digo, ¿has hecho tus deberes? Sí, sí los he hecho. ¿Pero los has hecho así? No, no los he hecho así. Ok, el mensaje es que si no los he hecho como tú dices, igual están mal. Ahora, una pregunta abierta se haría, ¿qué tal llevas tus deberes? ¿Cuánto más necesitas? ¿En qué puedo apoyarte? ¿Qué datos te faltan? Por ejemplo. Entonces, hagamos una práctica de realizar preguntas abiertas y luego dejar que los demás respondan. Eso va a generar muchísima participación. Bueno, ahora pasemos a los webinars. No mucha gente hace webinars. Webinars serían formaciones online. Yo la verdad es que animaría a que las empresas, aparte de hacer teleconferencias,
hagan webinars, porque muchísimas plataformas te permiten agrupar a las personas, enviarlas a salas distintas donde se pueda generar conversación y que luego puedan volver con ideas, tips, pautas específicas. Bueno, para los webinars, al igual que con las teleconferencias, deja la cámara puesta. Siéntete cómodo. Yo ya sé que en países con aversión a la incertidumbre, si alguien no tiene la práctica de haber hecho teleconferencias o webinars, el tener la cámara puesta incomoda, porque uno tiene la sensación de que le van a estar juzgando por cómo se mueve, las muecas que hace, en fin. Conversa con los asistentes según vayan llegando y puedes hacerlo a través del chat o a través del micrófono. Recuerda que tanto en las teleconferencias como en los webinars, los silencios son súper incómodos. En los webinars, la persona que está impartiendo la formación normalmente tiene que controlar muchas cosas, como por ejemplo el chat o subir el material o agrupar a las personas. Y muchas veces lo que suele ocurrir es que mientras el formador está haciendo estas cosas, se queda callado. ¿Habéis visto qué incómodo? Entonces, yo sugiero que simplemente vayas repitiendo lo que estás haciendo, como por ejemplo, bueno, ahora voy a subir el PowerPoint. Ay, parece que he tenido un error. Lo voy a volver a intentar. Bueno, ahora voy a poner el audio, voy a poner el vídeo. Ahora os voy a agrupar. Estoy tocando este botón. ¿Por qué? Porque mientras la gente te está escuchando, se sienten más cómodos y además más cerca de ti. Pídeles que apaguen sus micrófonos. Diles cuándo van a poder ellos hablar. Hay un emoticono que es para levantar la mano. Diles cada cuándo vas a estar leyendo el chat para poder opinar. Y cuando leas el chat, no simplemente te limites a responder a sus preguntas. A ver, aunque estés compartiendo pantalla, di en alto lo que estás haciendo. Esto ya lo hemos cubierto. Cuando alguien pregunte algo en el chat, repite la pregunta y luego contéstala. Una de las cosas que suele pasar es que yo estoy leyendo el chat, veo que Juan pregunta, oye, ¿cómo puedo subir un slide? Y entonces yo, sin decir nada, sin leer esa pregunta, digo, ah, pues para subir un slide puedes hacer esto, esto y lo otro. Y de repente, todas las personas que están ahí no entienden muy bien a qué viene que tú digas eso. Entonces, recuerda, di, ahora voy a leer las preguntas. Veo la pregunta de Juan. Juan, tú me estás preguntando que cómo puedes subir este documento. Pues este documento lo puedes subir de esta y esta manera. De esa forma, una vez más, estás generando cercanía con las personas. Haz preguntas y no des las respuestas a todo. Genera participación haciendo preguntas abiertas y luego quedándote en silencio. Y si ves que nadie responde, puedes decir, esta es una pregunta en abierto para que conteste el que quiera. Si ves que nadie te responde, puedes decir, voy a escoger a alguien. También puedes crear grupos de discusión o de trabajo. Cuando yo doy formación, evidentemente, ya me conozco mi tema. Pero para que sea más interesante para otras personas, en lugar de simplemente decirles toda la información, les digo, señores, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a hablar de las dimensiones culturales. Una de ellas es alta distancia de poder, la otra es aversión a la incertidumbre. Os voy a poner en dos grupos y quiero que solváis estas preguntas. Luego os pediré que la presentéis vosotros y luego yo rellenaré los huecos de conocimiento. De esa forma, das paso a que las personas se sientan partícipes, porque escuchar durante 2 horas es horrible. Es como la voz de Charlie Brown. ¿Recordáis en la caricatura que era como mua, 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 la voz de la madre? Pues creemos grupos de discusión o de trabajo. Deja que cada grupo comparta sus reflexiones. Ahora, en culturas que son relacionales,
hay veces que si yo hago una pregunta abierta, nadie va a querer levantar la mano y quizás quedar mal o decir un error. Si yo los pongo a trabajar en grupos y luego hay un portavoz, la persona portavoz no se va a sentir mal porque está expresando las ideas de todo un grupo. Y esa es la forma que puedo utilizar para generar conversación. También podría hacer todo esto en una teleconferencia, ¿eh? No des la respuesta a todo, ábrelo al foro. Por ejemplo, jefa, ¿y usted qué pensaría que sería mejor? En lugar de contestar, puedes decir, ¿y vosotros qué opináis? Pide feedback. ¿Qué tal estás haciendo las cosas? ¿Hay algo que las personas necesiten saber o que necesiten que hagas de forma distinta? Yo en los webinars monto como una pequeña encuesta del 1 al 5 y al finalizar les digo, por favor, puntúen la sesión y vuestro nivel de satisfacción del 1 al 5. Si me dan menos de un 4, entonces le pido a las personas que hayan puesto menos de un 4 que por favor me escriban un email o que se queden después de la sesión para poder entender qué necesito cambiar para que ellos participen mejor. Y luego, si te equivocas, verbalízalo y pide disculpas. Es normal, no todo el mundo tiene experiencia haciendo webinars y todos cometemos errores. Pero si la gente se da cuenta de que has cometido un error y no lo verbalizas, vas a generar menos confianza. Vale, utiliza el humor. Y el humor pueden ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, recuerdo en un webinar que hice una pregunta, nadie quería contestar, entonces escogí a una de las personas y dije, María, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y nada, grillos, no había respuesta. Entonces, al cabo de un momento dije, yo creo que María se ha ido a la cocina a por un café. E inmediatamente María dijo, no, no, estoy aquí, ja, 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 ja. Todo el mundo se rió y seguimos a lo siguiente. Utilizo ese sentido del humor, pero luego pido disculpas. Digo, ay, perdona, tenía que meterme con alguien. Sonríe, se te oye en la voz cuando estás sonriendo. Bueno, esto es todo lo que yo quería compartir hoy. Hay muchísimo más que se pueda decir acerca de teleconferencias, teletrabajo y webinars, pero esto es lo que yo quería compartir, que me parece quizás las claves más importantes. Ahora me gustaría, así que el que tenga prisa por irse se puede ir y los demás os podéis quedar escuchando el estudio que realicé acerca del teletrabajo en esta época de coronavirus, de las teleconferencias y los webinars. A mí me pareció súper interesante. Bueno, el estudio lo cumplimentaron solamente 37 personas porque solamente les di como 24 horas. 80% dice que está teletrabajando. Recordemos que estas personas vienen de mi entorno y de LinkedIn, es decir, ejecutivos, personas con cierto nivel de educación, personas que también han viajado y que quizás hablan idiomas también. El 80% están teletrabajando. El 85% hace videoconferencias y solamente el 30% hace webinars. Pero veamos los datos que salieron que a mí me parecieron interesantes. Solamente voy a resaltar aquellas cosas que me llamaron la atención. Bueno, en cuanto al teletrabajo, parece ser que casi el 40% de las personas no se organizan mejor. Es decir, habría que gestionar mejor el tiempo y tener métodos de mejor organización. Quizás en otro webinar de estos pueda hablar de cómo gestionar el tiempo, pero el hecho está en que el 40% no se organizan mejor. Imaginemos el impacto que eso puede tener para tu departamento o para tu empresa o para ti si eres director de un departamento o para ti si eres empleado. Ok, en el segundo punto
Pues más o menos el 30% piensan que no son más autónomos, no se sienten autónomos, sienten que no pueden hacer del todo su trabajo bien. Ok, es un porcentaje alto. Solamente he escogido los resultados en la encuesta que tuvieran de 30% para arriba, porque para mí un 30% ya es bastante. ¿Tengo las herramientas necesarias para realizar mi trabajo? Bueno, pues un 40% piensa que no, que si estuviera en la oficina tendría sus herramientas. Quizás no tuvieron tiempo para recopilar esas herramientas, quizás técnicamente no era posible tenerlas, quizás no se organizaron bien para tenerlas. Mi empresa pautó bien la transición. Resulta que, según la opinión de los encuestados, la mitad de las empresas no lo pautaron bien. Y esto lo voy a vincular con aversión a la incertidumbre. Resulta que en aversión a la incertidumbre queremos tener toda la información antes de tomar una decisión. Y si nos fijamos en cómo ocurrieron las cosas en España, hubo dos tipos de empresas. Las que se pusieron en el peor de los casos y planificaron por si acaso había que marcar una transición, que fueron muy, muy pocas empresas, y muchas las que esperaron a que fuera el gobierno el que tomase la determinación. Y una vez que el gobierno tomó la determinación, empezaron a planificarse. Pero resulta que el margen de maniobra ya era mucho más corto por los tiempos que había proporcionado el gobierno. Bueno, y la última, mi jefe está disponible y aquí vemos que un 30% piensa que no lo suficiente. Yo aquí diría, si tú eres jefe, quizás puedes pedir feedback a tu equipo y preguntarles de forma anónima si piensan que estás todo lo disponible que ellos les gustaría que estuvieras. Recuerda que en aversión a la incertidumbre, el no saber qué hacer o no tenerlo bien pautado a veces genera ansiedad. Y esto no significa que no sean capaces de resolver sus propios problemas. Claro que sí, pero se les genera ansiedad innecesaria. Bueno, en cuanto a las teleconferencias, casi el 40% dice que no empiezan y no terminan a la hora. Bueno, somos un país relacional, pero sería bueno que esto ocurriera. Es decir, si un 30 y mucho por ciento piensa que esto no ocurre, pues genera malestar. Me siento cómodo. Bueno, un 30-35% no se siente cómodo en las teleconferencias. Aquí habría que preguntar un poco más a qué se debe. Pero bueno, entre la falta de organización, en que no se empieza a tiempo, entre que mi jefe no está disponible todo lo que a mí me gustaría, pues quizás es por eso que no estoy del todo cómodo. Las ideas y pasos a seguir quedan claros. Bueno, pues un 40% opina que no. Y esto nos devuelve al hecho de que somos relacionales, ¿recordáis? Seguramente, en lugar de tener una teleconferencia para tomar una decisión, tengamos la videoconferencia simplemente para hablar del tema. Y entonces a la gente no le queda muy claro cuáles son los pasos a seguir. Esto también puede ser porque no haya un email de seguimiento resumiendo de todo lo que se habló. Y recuerda que cuando estamos confinados y estamos, entre comillas, solos, toda información que se nos envíe va a ser poca. ¿Sé utilizar la plataforma Consultura? Pues 40% no. Si yo soy jefe, quizás tenga que hacer un barrido para ver si mi gente está cómoda, si puedo ayudarles en algo. O si yo mismo no estoy cómodo y no conozco bien la plataforma y no hay un técnico que me pueda ayudar, invertir algo de mi tiempo porque esto va a reducir mi ansiedad. Y una vez más, ¿está mi jefe disponible? Bueno, pues aquí un 30 o así sigue pensando que no está disponible. Por último, los webinars. Y esto me pareció muy interesante porque quizás los resultados más dramáticos aparecieron en los webinars.
Y esto también puede ser porque solamente el 30% de las personas que respondieron a la encuesta utilizan esta herramienta. Solamente deciros, los webinars pueden ser divertidísimos. Esta misma mañana impartí una formación de 5 horas y casi todos los asistentes me puntuaron con un 5, excepto uno con un 1. Estoy esperando su email para que me diga por qué. ¿Por qué? Bueno, pues por todo lo que hablé. Creas foros, creas grupos, haces preguntas abiertas, los haces partícipe, hablas tú el 30% y dejas que ellos hablen el 70%. Busca maneras de que eso se pueda hacer así. Bueno, vamos a verlo uno por uno. Un 40% nunca había impartido este tipo de formación. Uf, a mí se me ponen los pelos de punta, porque todo el país ahora se está formando a través de webinars. Y si el 40% de los formadores no han utilizado esta plataforma antes y no se sienten cómodos, uy, en fin. ¿Conozco bien la plataforma? Bueno, pues un 30 y pico no la conoce bien. ¿La institución me explicó bien cómo funciona? Pues otra vez, un 30 y pico dice que no, pero otro 30 dice que sí. ¿Y aquí qué ha pasado? Podría ser que no estoy leyendo los emails donde me convocan, o podría ser que los que sí están satisfechos es porque ya tuviesen conocimiento antes. No lo sé, habrá que reflexionar sobre ello. Mis alumnos participan activamente. Pues mira, un 30 y pico por ciento dicen que no. Entonces, si el alumno no está participando activamente, eso seguramente significa que es el formador el que está tirando y tirando y tirando de ellos. Aburrido para el formador, aburrido para el formado. Utilizo la cámara al principio y al final. Bueno, pues un 30% no la utiliza. Recuerda, si no la utilizas, seguramente te cueste mucho más conectar a nivel personal con estas personas. Sobre todo en un momento como ahora, en el que estamos muy aislados, conectar a nivel de cámara va a ser algo muy, muy positivo. ¿Agrupo a los alumnos para que trabajen separados, en aulas separadas? Pues mira, aquí más o menos un 60% no lo hacen. Lo que me indica que si los alumnos no están participando, yo no los estoy metiendo en grupos, quizás es porque yo estoy hablando todo el tiempo. Y depende de la asignatura que estés dando, puede ser un poco arduo. Les pido feedback. Pues más del 60% no lo hacen. Entonces resulta que si no he utilizado esta plataforma antes, no conozco bien la plataforma, mis alumnos no están participando y tampoco les pido feedback, va a ser difícil que yo pueda mejorar porque voy dando palos de ciego. Luego pide feedback. Sí, te dirán que fallas en algo. Bueno, pues seguramente la siguiente vez lo harás mejor, notarán la diferencia y encima estarán contentos porque se van a sentir escuchados. Mis clases se quedan cortas. Pues muchos dicen que no, pero aquí ya me empezó a hacer gracia, ¿no? Porque digo, las clases no se quedan cortas, pero no participan, tampoco los pones a trabajar en grupos, seguramente estés hablando tú todo el tiempo. Bueno, pues una de dos, o estás hablando mucho y para ti te apasiona tu tema, pero no obtienes feedback y no sabes si le estás llegando a los alumnos, o empiezas a hablar de más cosas y se te queda corto el tema. ¿Estás yendo al grano? ¿Estás explicándolo con claridad? Bueno, me siento cómodo. Pues el 40% no se siente cómodo. Volvemos a lo de antes, no conozco la plataforma, no he impartido webinars antes, mis alumnos no participan, no los pongo en grupos, no pido feedback, no me encuentro cómodo. Bueno, ¿me divierte la formación online? Pues a un 50% no le divierte.
Chicos, de verdad que si hacéis todo lo que he mencionado anteriormente, se convertirá en mucho más divertido. Relajaros, disfrutarlo. Por último, ¿logro generar conversación? Bueno, pues el 40% dice que no. Es un poco más de lo mismo. Entonces, démosle una vuelta. ¿Cómo podemos hacerlo más participativo? Preguntas abiertas, mételos en grupo, lanza preguntas directas a personas, ponles un caso. Pero estos webinars son muy, muy aplicables al entorno de trabajo también. Es decir, si tenemos un nuevo proyecto, puedo tomar a mi equipo, separarlo en grupos y decir, señores, tenemos este nuevo producto que generar, por ejemplo. Meteros en este aula por grupos y quiero que vengáis con 10 ideas de cómo podemos enfocarlo o resolverlo. Y a la media hora los vuelves a convocar en el centro de la reunión y que uno de cada grupo empiece a hablar y luego al final puedes hacer una votación para ver qué opinan todos. Bueno, son pequeñas ideas. Ahora voy a repasar preguntas que me dejaron algunas personas en el cuestionario que envié. Bueno, la primera persona, que creo saber quién es, su nombre seguramente empieza por G y termina por A, pone, ¿cómo ofrecer nuestros servicios a nuestros clientes sin poder visitar la vivienda? Sí, esto es una empresa que es de alquileres de viviendas, un estate agency, ¿no? Trabajo en el departamento de captación en una inmobiliaria, exactamente. Bueno, pues como bien sabes, hacer que tus clientes visiten la vivienda en estos momentos sería hasta ilegal, con lo que no te voy a sugerir que hagas eso, pero sí te voy a hacer una sugerencia súper importante y es, empieza a sembrar confianza en tus clientes. Tengo el ejemplo de una persona que está vendiendo su vivienda ahora mismo y me decía que está trabajando con 3 agencias. Las 2 de las 3 agencias durante este periodo han desaparecido. Es decir, que no puedo vender tu piso, pues ya no me interesa, ya volveré a contactar contigo cuando podamos volver a salir a la calle. Sin embargo, una de las agencias le ha pedido al dueño de esta vivienda, oye, perdona, ¿me puedes dejar más fotos que las voy a tunear para que queden mejor? Luego le llama y le dice, oye, mira, yo te sugeriría que quites toda la cartelería para no quemar tu piso. Y cuando podamos salir a la calle, vuelves a poner la cartelería. Luego le vuelve a llamar y le dice, oye, he visto que en el mercado está pasando esto, esto y esto. La persona que me contaba esto me decía, Georgina, yo no creía en esta inmobiliaria y sin embargo ahora son los que más seguridad me transmiten. ¿Quién se va a llevar el pastel cuando termine esta situación? Pues eso es lo que te sugiero. Técnicas para romper la distancia que genera la tecnología para generar una situación lo más parecida a comunicación interpersonal. Bueno, el primer paso para mí es ser todavía mucho más explícito y efusivo y cercano. Cuando yo lo soy, los demás lo van a hacer. Entonces, si estoy en una teleconferencia o si estoy en un webinar, puedo llamar a las personas por su nombre y decir, oye, espérate un momentito, estoy leyendo esto que has mandado. Ah, que me estás preguntando esto. Bueno, mira, yo pensaría que esto y esto y esto. ¿Y vosotros qué pensáis? Preguntas abiertas. Creo que hemos cubierto este tema, no en gran medida, pero en alguna medida en esta pequeña formación. ¿Cómo tener feedback al impartir una clase y cuál es la mejor forma de hacerles participar? Bueno, en la parte de webinars he comentado todo esto. Entonces, puedes hacerlo con encuestas de estas de 1, 2, 3, 4, 5 anónimas, o puedes hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que más os ha gustado de esta clase? ¿Qué es lo que más difícil os ha parecido? Una vez más, preguntas abiertas. Y silencio una vez que haces la pregunta. Por ejemplo, yo en mis formaciones normalmente suelen llegar pronto las mismas 3 personas. Pues mientras empieza la clase, empiezo a hablar con esas 3 personas y cuando nadie me quiere contestar a una pregunta durante esa formación, me dirijo a esas 3 personas porque ya he generado un vínculo.
Mejoras en el teletrabajo y la eficacia de lo mismo, volvemos a lo de utilizar condicionales, resumir cosas, no dar por hecho que el otro sabe de lo que estás hablando, mantener el contacto constante. Además, en culturas aversas a la incertidumbre, la no noticia es mala noticia. No es como en inglés se dice no news, good news. Pues adivina qué, en los países con alta aversión a la incertidumbre, no news is bad news. Siguiente pregunta, resulta difícil la organización de turnos. Unos hablan mucho pasándose, lo que hace que otros no participen. Por tanto, ¿cómo organizarse? Bueno, pues ahí necesitarás un moderador. Puedes ser explícito al principio de la sesión y decirles, vais a tener 2 minutos, o antes de que empieces con la ronda de participación, decir 2 minutos, y luego en el chat le puedes enviar el te queda 1 minuto, y cuando finalice su turno decirle, oye, muchísimas gracias por tu participación, vamos a escuchar fulano de tal, y sigues. Pero ahí hay que ser un poco tajante. Y cierto es que en las culturas orientadas a las relaciones, a veces esto cuesta. ¿Plataformas idóneas para poder hacerlo? Bueno, yo utilizo varias. Utilizo Zoom, utilizo Blackboard Collaborate, utilizo Webex. Eso ya depende de gustos y para lo que quieras. Y luego, a veces utilizo tips de Google también. ¿Cómo gestionar bien el tiempo? Bueno, ese va a ser otro curso. Pero piensa en una cosa. Cuando no gestiono bien mi tiempo, le estoy diciendo a cosas que sí y a otras que no. Cuando dejo que el trabajo de otros ocupe mi tiempo, a lo que le estoy diciendo que no es a mi tiempo, mi calidad y mis resultados, es decir, las repercusiones hacia mí. Cuando una persona no gestiona bien su tiempo, genera desconfianza. ¿Por qué? Porque a todo dice que sí, pero luego cumple a medias. Entonces, hay, por ejemplo, una página que se llama Mind Tools, en donde puedes poner en inglés Time Management y te da pautas. En otra ocasión, o si te acercas a mí, porque no sé quién me hizo esta pregunta, podré darle bastantes más tips acerca de ello. Bueno, señores, ha sido un grandísimo placer y como esta formación está grabada y no hay participantes, pues no os puedo preguntar vuestro feedback, pero sí me gustaría que me lo dierais a través de LinkedIn o alguna de las plataformas y también que me hagáis sugerencias, opiniones o que comentáis lo que queráis. Bueno, me voy a despedir de vosotros. Mirad, se me cayó el